Vamos a pasar de los logros o del futuro un poco que nos traía Manuel a una pareja que estuvo con nosotros ya en 2021, cuando arrancaban estos congresos. Ellos representan muy bien parte del éxito de estos congresos. Representan a dos empresas de Getafe que han crecido, que se han adaptado y que además han llegado a trabajar juntos. Cuando pensábamos cómo hacer esta mesa redonda, hubo un momento en el que se planteó que hubiera 3 sillas y dije, yo no me siento con ellos, porque son dos animales de la escena. Hablan tanto que a mí me van a eclipsar. Os pido un aplauso para Gabriel y para Paco y enseguida vais a ver por qué digo esto. De hecho, el guión que tengo preparado podría tirarlo ahora mismo porque sé que Gabriel y Paco me lo van a reventar según empecemos por aquí. Así que simplemente os voy a dar la bienvenida a los dos. Os voy a pedir que por favor os sentéis por aquí. Bienvenidos. Sabéis Muy que buenas. ¿Qué este tal? escenario es vuestra casa, no es la primera vez sentados. Gracias. Y nadie mejor que vosotros para presentaros a todas las personas que se están viendo en este teatro y también a través del streaming. Paco, por ejemplo, arrancamos contigo un poco para que nos contéis vuestra experiencia en 2021 empezábamos a hablar a lo mejor de lo que era la industria 4.0, luego hablaremos un poco de esa sinergia y de ese trabajo en equipo entre los dos, pero un poquito, ¿cómo han cambiado las cosas en estos 2 años? Contadnos un poquito vuestras experiencias, para mí sobre todo y sobre todo para ellos. Venga, adelante. Bueno, yo ante todo quiero dar las gracias a la alcaldesa, a Sara, y a su equipo, a Gema, a Juan Manuel, porque cuando les hablamos de cualquier idea que tenemos, se tiran en plancha, nos ayudan muchísimo y ese entusiasmo que compartimos pues, nos hace que todavía seamos más creativos y al final esto va a ser un peligro tremendo, ¿no? Porque no hacemos más que meternos en líos, ¿no? Nosotros, en los últimos 3 años, con todo esto que ha venido pasando, es bastante curioso porque proyectos que ya teníamos en mente antes de la pandemia, gracias. Proyectos que teníamos en mente antes de la pandemia, pues ahora tienen más razón que nunca, ¿no? O sea, no íbamos muy desencaminados en las cosas que proponíamos y bueno, ha habido varias de las charlas anteriores que confirman mucho lo que nosotros comentamos aquí en el primer congreso en el que estuvimos. Carolina está hablando de ello y que fundamentalmente estamos ahora mismo involucrados en un cambio cultural, ¿no? La industria 4.0 tiene mucho más que ver con las personas que con la tecnología, ¿no? La tecnología es una herramienta, están apareciendo tecnologías que incluso asustan, como los desarrollos que está habiendo en la inteligencia artificial, ¿no? Pero lo que está pasando en las empresas es un cambio mucho más profundo, ¿no? Que es el cambio de cómo nos tratamos las personas, cómo nos relacionamos en la empresa y entre empresas, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia ha acelerado eso bastante y yo siempre pongo por ejemplo, y además lo dije en el primer congreso, yo trabajé durante 25, 26 años en una empresa y cuando cambié de empresa y entré en el grupo CPS me sentí como en casa, ¿no? ¿Y por qué? Pues básicamente porque los valores que tiene la compañía son los mismos que tengo yo. O sea, el compromiso, las personas, el esfuerzo. Entonces, cuando tú entras en un sitio donde ves que tienen los mismos valores que tú, pues estás como en casa, ¿no? Y desde el primer momento, desde el primer día, pues encajé como si esa pieza, digamos, en la empresa estuviera destinada para mí, ¿no? Y eso es realmente lo más importante, ¿no? Ahora mismo estamos inmersos en este cambio profundo. Las tecnologías, desde luego, aceleran muchísimo las cosas, pero cuando nosotros nos pusimos a hablar, Gaby y yo, teníamos todo esto que estoy diciendo en común y además muchísimo entusiasmo. Entonces, esa es la clave de todo, ¿no? El entusiasmo, las ganas de colaborar. Nosotros no solamente estamos colaborando en un proyecto que después os explicaré, sino que además en el día a día, de qué necesito, oye, he visto esto, también a ti te puede venir bien. O sea, tenemos una colaboración profunda de amistad y de empatía, ¿no? Que es, yo creo, la clave de lo que viene por delante, ¿no? Esa idea un poco de cómo cambian las personas es un poco también lo que nos decía Carolina al arrancar. Ahora hablamos un poco de lo que digo, vuestro trabajo en equipo, pero Gabriel, te pregunto un poco también a ti, un balance de estos 2 años, ¿cómo han cambiado las cosas
si notas que ya ha habido cambios en este corto periodo de tiempo, pero que da un poco para hacer una reflexión, ¿cómo crees que han sido estos 2 años para vosotros? Pues muchas gracias, por favor, a todas las personas que nos escuchan. Yo, la verdad, después de escuchar a Paco, de escuchar a los ponentes que han habido, me resulta un poco difícil poder aportar algo nuevo. No, hombre, no. Sí. Pero sí tengo que reconocer una cosa. La primera de todas es que estoy muy contento porque estos mecanismos funcionan. Es decir, podemos hablar en primera persona, en este caso, de qué nos ha sucedido a nosotros. A nosotros nos sucedió que ya hace 2 años, va para 3, a través de GISA, pues nos presentaron en concreto al grupo CPS y tuvimos la suerte de conocer a Paco. Y ahí ha habido un antes y un después. O sea, nosotros somos una pyme del sector del metal. Ahora se habla de las startups. Bueno, pues nuestra startup la fundó mi padre hace 65 años en la calle Arboleda de Getafe, en un garaje. Y hoy somos ya 84 personas. Y en lo que respecta a lo que es la digitalización, la aproximación a la industria 4.0, ha habido un antes y un después de conocer el grupo CPS, pero de conocer fundamentalmente a Paco. Y lo nuestro, como es una empresa familiar y sigue siendo una empresa familiar, porque yo lo dije la primera vez que tuve la ocasión de hablar aquí, en esto, que esto era antes una antigua fábrica de harinas, que gracias al talento de un arquitecto de Peridis, hoy es este recinto. Aquí muy cerca había una fábrica de hélices. O sea, Getafe siempre ha sido y es una ciudad muy innovadora, y lo sigue siendo. No me quiero extender mucho, pero para nosotros ha sido fundamental. Ya lo explicará Paco mejor desde el punto de vista técnico, que lo va a saber hacer mucho mejor que yo, en qué consiste nuestro proyecto de SteelSeed, pero volvemos al mismo punto, que son las personas. Sí me gustaría, a lo largo de mi intervención, hacer mención a eso, porque independientemente del blockchain, del 4.0, de la Internet de las cosas, yo sí que tengo una obligación todos los días, y es que uno por uno, lo primero que hago es que voy saludando a las personas, a las trabajadoras, a los trabajadores nuestros, a los 84. Tengo que saber cómo se llaman, tengo que preguntarles cómo va la cosa, cómo va el asunto. Y yo creo que eso es lo que nos diferencia y lo que nos hace posible de ese, como comentaba Carolina antes, de ese cambio cultural que tenemos que hacer nosotros desde dentro. Los dos enfocáis un poco también, es verdad, esa idea de las personas. Ya lo habíais hecho cuando habíamos hablado con vosotros hace un par de años. Hay una cosa muy interesante que decía Larrangaris, que sois ADN Getafe. Los dos lo sentís, los dos lo defendéis, los dos estáis orgullosos de eso. Contadnos un poco, Gabriel te pasaba un poco la pelota a ti, Paco, como diciendo, luego contará el mejor. Me da igual quién lo cuente de los dos, pero contadnos un poco el proyecto que os une y cómo surge esa idea y qué es el proyecto del CDTI, un poco para que lo entendamos nosotros. El proyecto, yo me he tomado aquí alguna nota. Se llama SteelSeed, lógicamente, nosotros somos una empresa del sector del metal, que nuestra estrategia es muy sencilla, es D más D. O sea, nosotros D de diversidad más D de digitalización. ¿Por qué de diversidad? Pues porque antes Carolina decía, en la metalurgia el 2%. Sí, pero eso es a ese nivel. Pero si nosotros queremos tener futuro, en nuestra empresa tienen que querer trabajar las jóvenes y los jóvenes. Atraerles no es fácil, es verdad. Y con tantas profesiones nuevas, a lo mejor es verdad que traer a la metalurgia... Algo no estaremos haciendo bien cuando nos resulta tan complicado el que se interesen por este asunto. Y aprovecho la ocasión para hablar de mi libro, se llama Lo que se conoce. Entonces, nosotros somos FAIM, Fabricaciones y Montajes Mecánicos. FAYMM. Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn. Así que, por favor, lo que les pido es que nos sigan para que nos ayuden a dar a conocer lo que estamos haciendo. Entonces, diversidad.
Nosotros, como empresa del metal, en el staff nuestro ya tenemos la paridad. 50-50. Incluso a lo mejor hasta algo superior. Y en planta, que normalmente la media es del 1%, nosotros ya vamos por el 24%. Y dentro de los 5 próximos años queremos llegar al 30%. Y que estoy seguro que lo vamos a lograr. Entonces, diversidad, digitalización. Ese es nuestro objetivo. El proyecto TESI, no me quiero enrollar mucho, pues es muy innovador porque el objetivo es, y leo textual, mejorar los estándares de producción a través del control de la calidad en las etapas tempranas para predecir precisamente esa calidad, pero sobre todo de la eficiencia energética. La alcaldesa hablaba de las comunidades energéticas. Yo pongo el ejemplo nuestro. La mejor y la máquina más rentable que tenemos nosotros en nuestro taller no está en el suelo, está en el techo. Porque hemos puesto los paneles fotovoltaicos y nosotros, que somos grandes consumidores de energía, pues resulta que nos está representando unos ahorros entre un 34 y un 36%. Y de hecho, si tuviésemos más superficie que cubrir, pues las comunidades energéticas nos interesan muchísimo. Porque las naves que tenemos al lado, pues una es una empresa de autobuses, que le ocurre justo todo lo contrario, y la otra es un almacén. O sea, quiere decir que yo creo que Getafe sigue innovando y el proyecto de las comunidades energéticas, que algo tiene que ver Paco, en eso también, como buen visionario, pues yo creo que es algo muy, muy positivo y real. O sea, yo estoy poniendo ejemplos, nos ha hablado del gemelo digital, genial, fenomenal, ejemplos concretos nosotros. Ya pondré algún otro más a lo largo de la charla. Pero fundamentalmente esos que digo ya están implantados, así que adelante con las comunidades energéticas, porque eso es una apuesta segura. Entonces, teníamos la sostenibilidad, pero la eficiencia energética, el impacto medioambiental, para nosotros es determinante. Yo, de algo que presumo, soy presidente del Polígono de los Olivos, el cual se amplía, y es un polígono limpio. Fuimos de los primeros que colaboramos, como bien ha dicho la alcaldesa, porque ha hablado de la C de compromiso con Getafe, por supuesto, y de esa complicidad. Bien, pues la ordenanza municipal se modificó. Todas las industrias que hay en mi polígono son industrias limpias. Ahí no hay chimeneas, ni hay vertidos tóxicos. Quiere decir esto que creo que por ahí vamos por el buen camino. Pero es que además resulta muy significativo que cuando tú optimizas un proceso desde el punto de vista medioambiental, pues lo estás optimizando desde el punto de vista económico. Entonces, a partir de ahí ya empieza a cambiar el chip. O sea, por eso lo innovador que tiene nuestro proyecto es que precisamente parte de eso, parte de la sostenibilidad medioambiental. Y también, factor importantísimo, el impacto social y de género. O sea, en nuestro sector, nosotros hacemos una lucha tremenda por incorporar a la mujer, porque pasa otra cosa. Si tú tienes un proceso industrial en el cual el elemento diferenciador va a ser que vas a tener que aplicar la fuerza física, lo estás haciendo mal. Por lo tanto, nosotros somos unos fieles defensores y nos están dando unos resultados excelentes en ese sentido. Invito a todas las personas a que, por favor, visualicen lo que estamos haciendo. No quiero extenderme en publicidad, pero nos hace mucha ilusión que nos conozcan en ese sentido. Tenemos tiempo todavía por delante, no te preocupes. Paco, él ha dado un poco más una idea a lo mejor de valores. Explícanos un poco más desde CEPES un poco el proyecto que supone, el proyecto de CETI un poco para que la gente pueda entenderlo y pueda conocerlo, tanto las personas que están aquí en el teatro como las personas que nos están siguiendo a través del streaming. Bien, hemos estado hablando antes, vamos, yo para mí, simplemente para rematar un poco lo que decía Gaby, la clave de todo es la colaboración y la empatía, ¿no? Los proyectos de este tipo, como han dicho antes tanto Carolina como Manel, son proyectos de innovación y de sostenibilidad, ¿no? Innovación realmente es un concepto que
puede implicar tecnología o no puede implicar tecnología. Nosotros, por ejemplo, damos muchísimos pasos de innovación arrancando de proyectos de esto que llaman ahora Design Thinking, que es simplemente involucrar a un grupo de personas de la empresa a solucionar algo y entre todos se busca una solución, ¿no? Es el modelo que permite que la gente esté más involucrada en el proyecto, que el cambio se produzca antes, porque no está impuesto desde arriba. Y bueno, pues poco a poco se van dando pasos bastante interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el foco está en la persona, no en la tecnología, ¿no? Y entrando en detalle de lo que es el proyecto en sí, yo la visión que tengo de la industria 4.0, o esto que llaman la 5.0, que básicamente pone en el centro, el foco en el foco las personas, es hacer, digamos, tener una visión muchísimo más amplia del concepto de sostenibilidad, ¿no? Es decir, la empresa es como un barco que va navegando y entonces van pasando cosas alrededor, ¿no? Eso también tienes que trabajarlo, ¿no? Normalmente, cuando hemos estado trabajando en proyectos de industria 4.0, al principio nos dedicábamos a lo que es el análisis predictivo, es decir, como ha estado explicando Manel, pues el concepto de meter muchísima sensórica en una línea de producción, estar escuchando, viendo y tomando la temperatura de muchísimas herramientas que hay en una línea de producción y adivinar cuándo es el mejor momento para cambiar una pieza y no esperar que se te rompa para que se te pare la línea y tener, digamos, un tiempo de ineficacia, ¿no? de la fábrica, ¿no? Porque hay siempre un concepto en la industria de cuál es el máximo rendimiento que puede tener una fábrica y cuánto es lo máximo que estás pudiendo alcanzar, descontando, digamos, todo lo que haces que no tiene la calidad suficiente o que no cumple con los requisitos que debe fabricar, ¿no? Ese es el concepto tradicional de industria, ¿vale? Nosotros estamos trabajando en un desarrollo en el que queremos ir un poco más allá. Y uno de los puntos en los que más hincapié hice al principio y que estamos trabajando desde hace años, y la pandemia y la guerra de Ucrania pues, nos ha acelerado mucho el dedicarnos a ello, es cómo controlar todos los insumos que necesito yo para producir, ¿vale? Entonces, hay fábricas pues, que necesitan agua, necesitan energía térmica, necesitan electricidad, necesitan acero, necesitan aluminio, etcétera, ¿no? Entonces, controlar qué está pasando ahí, de dónde te viene todo, es algo fundamental. Ya hemos visto muchos ejemplos de fábricas en España importantes que han cerrado literalmente porque les faltaba un componente, ¿no? Ya no digo de microchips, sino aquí mismo, ¿no? A SEAT se le quemó una fábrica al lado que fabricaba el salpicadero de los vehículos y cerró la producción, ¿no? Pero pasan muchas más cosas, ¿no? De repente el precio de la energía eléctrica empieza a hacer subidas importantes y como tu producción dependa de eso, pues estás digamos, en un problema importante, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido buscando soluciones para que se pueda amortiguar eso y que una empresa se pueda defender ante eso, ¿no? Las comunidades energéticas es una de las soluciones que estamos trabajando, el autoconsumo también, pero también estamos trabajando algo que es fundamental, ¿no? que es la eficiencia energética, ¿no? El mayor ahorro que se puede hacer en una empresa es evitar que consuma. O sea, el electrón que no se gasta es el electrón más verde que hay, ¿no? Entonces, trabajar eso es algo fundamental, ¿no? ¿Cómo? Pues metiendo, digamos, sensórica para tener detalle de qué hace falta realmente para producir, ¿no? Que una empresa como Fine sepa exactamente en esta pieza cuánta energía ha puesto, ¿no? Y de dónde ha venido esa energía. Y si esa energía ha salido gratis o esa energía ha costado más porque el momento en el que ha estado haciéndolo no era el adecuado, ¿no? Entonces, ese tipo de modelo de eficiencia energética es el que estamos trabajando, el que vamos a poner en marcha en Fine, y es un poco ejemplo de hacia dónde queremos ir, ¿no? Y también en la involucración, ¿no? Ellos, desde luego, desde hace 3 años para acá han cambiado radicalmente la empresa y probablemente cambios tecnológicos ha habido pocos de momento, pero desde luego la cultura de empresa ha sido impresionante. O sea, yo que lo he vivido de cerca, es un cambio importantísimo, ¿no? Y ahora llegas a una empresa que es una casa de amigos, ¿no? O sea, es un ambiente que hay impresionante, ¿no? Y
¿Qué otra parte vamos a poner en FAIM? Pues la parte de gemelo digital, que casi poco tengo que añadir a lo que ha estado comentando antes Manel, porque realmente pues una fábrica necesita tener, digamos, herramientas que le puedan permitir, pues, por ejemplo, un problema que tuvo API cuando le conocí era pues que un cliente de repente te va a empezar a pedir una demanda que no tienes tu equipamiento para poderlo hacer, ¿no? Entonces, solución, pues me compro una máquina nueva y la pongo a trabajar, ¿no? Pero eso puede ser bueno, pero a lo mejor no es lo más eficaz. Entonces, tener herramientas de simulación que te permitan tomar ese tipo de decisiones correctamente es fundamental, ¿no? Pues ahí también vamos a trabajar, ¿no? Y después, por otro lado, es qué pasa en el otro lado de la empresa, es decir, qué demanda el mercado, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, ¿no? Ellos están inmersos en un proyecto de innovación súper potente y la mayor parte de las veces se toman decisiones porque tienes la intuición, oye, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Y desde luego hay que seguirla, ¿no? Porque uno cuando hace las cosas de corazón nunca te equivocas, ¿no? Salga como salga, nunca te equivocas, ¿no? Pero realmente el estar observando qué pasa en tus clientes habituales, qué demanda tienen esos clientes habituales, qué te pueden pedir mañana y adelantarte, porque una de las ventajas que tiene utilizar este tipo de tecnología es que puedes cambiar la empresa rápidamente. O sea, tú puedes adaptarte rápidamente a la demanda, ¿no? Y eso es un concepto fundamental en la sostenibilidad, ¿no? Eso es un poco, en líneas generales, lo que estamos trabajando en FAIN y en nuestra propuesta de Industria 4.0, ¿no? O 5.0. Esa eficiencia energética, esa flexibilidad son dos valores clarísimos, no son solo ideas, son valores, como estábamos hablando, y según hablabas, yo veía que Gabriela sentía, no sé si porque también compartes un poco todas las ideas que decía, estamos un poco pensando en los retos, él nos ha contado un poco la eficiencia, la flexibilidad. ¿Algún reto que también creas que es importante destacar? Retos a los que se enfrentan las empresas en los próximos, hablábamos del presente, ¿no? de un futuro muy lejano, del 5.0, que a lo mejor ya está a la vuelta de la esquina. ¿Cuáles son esos retos que identificarías tú? Yo siempre pienso, hablando del ADN, quiero hacer mención también a un gran amigo de Siemens, Eusebio Benedito, que le he visto por ahí, también que yo siempre le consulto y le digo, Eusebio, ¿qué digo? Dice, ADN, habla de tu ADN, de dónde vienes, porque de dónde vienes, dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Yo creo que primero de todo, y es fundamental, tú si diriges una organización, pequeña, mediana o grande, lo primero es tener credibilidad. Te tienes que trabajar la credibilidad, pero te tienes que trabajar la credibilidad para el punto número 1, que es trabajar en equipo. Hay que trabajar en equipo. Fundamental. El éxito nuestro es que formamos un equipo. Paco, empresa familiar, Paco es de la familia. Entonces, primero, trabajar en equipo, es fundamental. Luego, fundamental también lo que hemos hablado de la cultura. Nosotros estamos experimentando, me río porque me hace gracia desde un punto de vista de alegría, de esos talentos que teníamos dentro y que son como las gafas que las estás buscando y resulta que las llevas puestas. Hay que escuchar, hay que poner la oreja y escuchar, ¿eh? Y siempre los que están más cerca de los clientes son las personas que hacen los trabajos, no soy yo. Entonces es fundamental eso. Y luego hay un tercer punto que es clave, que es que tienes que ser ágil y tienes que ser flexible y tienes que estar visualizando a la sociedad. La industria 4.0 y por dónde va la sociedad. La sociedad, yo creo que estamos ya más por encima del 5.0, porque desde que tenemos esta cosita que llevamos todos en el bolsillo, la conectividad está garantizada, ahora ya la 5G, etcétera. Pero todo eso, como decía nuestro director general, Asociación Española, hay que rodearse, hay que intentar rodearse de los mejores. La Asociación Española para la Calidad, el mejor partner para hacer este evento. Además, ¿hay otro mejor? Que alguien me lo diga, porque yo de verdad que no. Y encima su secretaria es getafeña, ¿eh? O sea, es decir, que Getafe, pues claro que sí. Ahora se va a desarrollar una feria interesantísima, FEINDEF,
que es la Feria Internacional de Industrias de la Defensa. Nosotros trabajamos una parte para la agricultura, otra parte para el sector del automóvil, otra parte para el sector aeronáutico y otra parte para el sector de la defensa. Nosotros hemos aprendido muchísimo de nuestro sector de la defensa, desde el punto de vista de la calidad, pero ya no solo porque tecnológicamente grandes avances que se aplican a la defensa son duales, la gran mayoría, por no decir todos. Tenemos un lujo de Fuerzas Armadas. Hemos aprendido muchísimo con ellos, de las normas de calidad de ellos. Hemos aprendido muchísimo de los valores. Se habla de los valores. El lema de nuestro ejército, y lo digo yo, que yo no he hecho ni el servicio militar. Yo hice mi carrera y por estas cosas de los cupos y esas cosas, el eslogan de nuestro ejército es la fuerza de los valores. Es decir, hay que tener valores, pero hay que tener credibilidad. Y la credibilidad tú solo tienes una forma de ganártela, que es con tu ejemplo. O sea, porque si no, las personas que trabajan contigo no te van a creer, no vas a tener credibilidad. Y eso es fundamental. Esa credibilidad y esos valores son dos consejos que podríamos dar. Estamos entrando ya en la recta final. Antes de hacer una pequeña pausa para tomar un café y tener un rato de networking, nos quedan más o menos 5 minutos. Os voy a pedir a los dos un consejo para las personas que nos están viendo en casa, para las personas que están aquí, desde vuestra experiencia, hacia ese futuro al que vamos, de lo que hemos aprendido en estos años. Nada, brevemente, una idea que se nos haya quedado en el tintero, algo que queréis decir, Paco, Gabriel, Paco, para un poco cerrar esta mesa redonda. Bueno, yo quisiera poner hincapié en que, aunque yo soy un apasionado de la tecnología, creo que es una pura herramienta. Ahora mismo hay tecnologías disruptivas y van a aparecer más. Ya ahora está todo el mundo asustado con el ChatGPT, porque todo el mundo empieza a saber de él. Pero realmente lo importante van a ser las personas, lo importante van a ser las humanidades. Ahora mismo realmente hay una tensión muy fuerte por encontrar expertos en programación, en inteligencia artificial, en blockchain, etcétera. Es real, eso está pasando, hay una inflación tremenda. A nosotros nos ha pasado que se nos han llevado incluso un equipo entero de gente, ¿no? A una gran empresa, ¿no? Y eso pues es el día a día, ¿no? Entonces, pero yo pienso que algo que hemos mencionado y que también decía Carolina, ahora mismo tienen muchísimo trabajo los departamentos de recursos humanos, muchísimo. No solamente por atraer y fidelizar, sino también por lo que decía Gaby, por descubrir el talento, ¿no? En las empresas, ¿no? Hay muchísimo talento. Toda esta inflación que hay sobre nuevas tecnologías va a diluirse, entre otras partes, porque la propia tecnología genera tecnología. Es decir, ahora mismo a todos se nos puede hacer un mundo, es decir, bueno, yo no me veo haciendo programación de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues es que ya es fácil y dentro de un poquito va a ser tan sencillo que cualquiera se lo va a hacer, ¿no? Entonces, este tipo de desarrollos pues van a estar al alcance de todos y lo que hay que trabajar más es la parte de la humanidad, ¿no? Del talento, de los valores, de la sostenibilidad de la empresa va a estar ahí, no va a estar en la tecnología porque la tecnología va a estar al alcance de todas las empresas. Lo que sí es un riesgo bastante grande es a la velocidad a la que se está desarrollando todo, ¿no? Ahí sí hay, digamos, grandes riesgos porque puede haber empresas que vayan mucho más rápido que otras, ¿no? Entonces, eso es algo que sí tenemos que ser conscientes de ello y ponernos a trabajar en colaboración entre todas las empresas para que realmente no se quede nadie atrás, ¿no? Porque no tenemos capacidad para defendernos, ¿no? Igual que nos está pasando con el cambio climático, ¿no? O sea, que es un tema que no tiene que ver con esto, pero realmente tiene mucho que ver porque nos va el futuro, ¿no? A todos ahí, ¿no? Entonces tenemos que correr muy mucho para estar donde debemos de estar y no perder el tiempo, ¿no? O sea, eso sería un poco el resumen. La idea de Paco está claro. Gabriel, no sé si quieres añadir justo antes algo de lo que ha dicho Paco. ¿Quieres añadir alguna idea antes de que nos vayamos justo a este pequeño descanso? Pues a mí sí me gustaría terminar con una reflexión. Y es que no hay que tener miedo al miedo. Pongo un ejemplo. Se ha hablado de China. Nosotros, ya he dicho, somos una pyme de Getafe. Nos vino hace no mucho la posibilidad de un proyecto, pero que se estaba haciendo en China y que teníamos que competir con China. Si nosotros hubiéramos dicho, pues mira,
con China, ¿cómo vamos a competir nosotros? Pues sí, nos pusimos y lo hemos sacado adelante. Y además es un proyecto en el que por primera vez vamos a incorporar la robótica. Pero no va a ser para quitar y poner piezas de una máquina, no. Va a ser porque es un sistema de radar que va en unos vehículos, se llama el proyecto Cruise de General Motors, junto con Microsoft, y ahora se ha incorporado Honda. Es un vehículo totalmente autónomo, nivel 5, y lleva unos radares en cada esquina, y entonces las piezas más delicadas de esos radares pues las estamos haciendo ya nosotros. Pero para medir la calidad de esas piezas que van al 100%, pues tiene que hacerlo una máquina. Tiene que hacerlo, como comentaba nuestro director general, con unos sistemas láser. Bueno, pues eso es lo que vamos a incorporar. ¿Pero eso qué nos conlleva? Que nos hacen falta expertos en digitalización, como comentaba Carolina. Es decir, que no hay que tenerle miedo a la robotización, sino todo lo contrario, y que no hay que tenerle miedo a los retos, que somos de Getafe, que estamos en Getafe, que somos innovadores, que la marca Getafe, que yo estoy muy orgulloso, que hay que estar a la altura de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos, en este caso de nuestra alcaldesa, de GISA, que es otro proyecto innovador y yo del cual también me siento muy partícipe de este evento, que nos lo creamos y que lo demos a conocer. ¿Qué otro ayuntamiento de Getafe lleva durante 3 años consecutivos haciendo un evento de estas características? Bueno, pues esto nació como nació. Entonces, que hay que tener ilusión, hay que tener mucha ilusión. Y estas son de las cosas que a uno le cargan las pilas y te hacen sentirte verdaderamente útil. Y, en definitiva, hay que medir el éxito por el modo en que podemos influir en la vida de las personas. Para finalizar, y ya, como ya soy persona mayor, voy a decir una cosa. Mira, yo venía andando desde el ayuntamiento hasta acá, con una tarjetilla que GISA amablemente me ha dado del parking, y entonces resulta que venía caminando y ¿qué veo? Mi antiguo colegio de Escolapios, y veo mi antiguo colegio de la Divina Pastora. Y echo la vista atrás, pero yo veía a esas niñas y a esos niños que entraban con esa ilusión, con esas ganas, y yo digo, jolín, ha pasado tanto tiempo, pero hay que tener ilusión. Hay que tener ilusión. Y yo he venido a este evento muy ilusionado. Y lo que quiero es, si en alguna medida tengo que trasladar algo, es precisamente la ilusión que tengo por seguir trabajando en Getafe, para Getafe y para las ciudadanas y los ciudadanos de Getafe. Ese ADN Getafe, claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias Paco, Gabriel, Paco, un aplauso para ellos. Me gusta terminar con esa llamada a la ilusión. Muchísimas gracias a las dos.